Podrías pensar también en aplicaciones para teléfonos, donde SQLite se utiliza a menudo en esos dispositivos, tienen mucha menos memoria. También podría pensarse en su uso en aplicaciones de escritorio para simplificar el proceso de almacenamiento de datos. Incluso se podría pensar en su uso en sitios web para ayudar a almacenar la información que el usuario envía a través de un formulario, por ejemplo. Así que vamos a empezar a utilizar SQLite, pero ten en cuenta que no solo lo utilizarás en este curso, sino que también se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra y empezamos a utilizar nuestro entorno y SQLite? Iré a mi computadora y abriré, digamos, VS Code. Estamos aquí. Puedes ver que tengo mi entorno de terminal. Y si estás familiarizado, puedes escribir cosas como ls para ver los archivos que están en tu carpeta actual. Así que voy a escribir ls aquí. Y veré esta base de datos llamada longlist.db. De nuevo, trabajando con libros que han sido nominados o considerados para el Premio Internacional Booker. Así que si quiero abrir este archivo, puedo usar este comando. Entonces este comando se llamará SQLite3. O puedo tomar algún archivo que tenga, como longlist.db, y abrirlo usando este programa llamado SQLite3. Bueno, se llama SQLite 3 porque esta es la tercera versión del software SQLite. Así que vamos a probar esto en nuestro terminal. Volveré aquí y diré SQLite3longlist.db. Y ahora presiono Enter. Y fíjate cómo cambia el prompt de mi terminal. Ya no es el signo de dólar. Ahora dice SQLite delante. Esto significa que estoy dentro de mi entorno SQLite. Así que para aclarar las cosas, permítanme borrar mi terminal. Puedo usar Control L para esto. Y ahora solo tengo ese prompt arriba. Y ahora una pregunta que quiero responder en este caso primero es: ¿qué datos tengo realmente en mi base de datos? ¿Qué datos están aquí para que yo los mire y haga preguntas? Ahora para esta pregunta puedo usar mi primera palabra clave de SQL, que se llamará select. Select es una forma de seleccionar algunas filas en una tabla dentro de mi base de datos. Usando select, puedo recuperar ciertas filas, o en este caso, tal vez todas ellas solo para tener una idea de lo que hay dentro. Así que vamos a tratar de usar select en esta base de datos para entender qué filas tenemos en nuestra tabla aquí. Déjame volver a mi ordenador y a mi entorno SQLite. Y probaré esta primera palabra clave de SQL. Diré select. Y puedo usar este operador star o operador asterisco como es su traducción al español para decir seleccionar todo. Quiero cada fila y cada columna de esta tabla. Ahora, no es suficiente para mí simplemente decir select star o asterisco y terminar mi consulta. Tuve que decirle a SQL de qué tabla quiero seleccionar filas. En este caso, sé que la tabla se llamaba longlist. Así que diré select star from longlist, entre comillas. Y para terminar mi consulta diré punto y coma. Y finalmente puedo pulsar Enter. Y fíjate cómo me devuelve un montón de datos. Son muchos datos de una sola vez. Pero es porque mi terminal es un poco pequeña. Hay muchas filas y columnas aquí. Así que probablemente podría simplificar esto un poco. Y en lugar de decir Select Star, también podría seleccionar una columna en particular de mi tabla. Yo podría decir, por ejemplo, Select, digamos, solo la columna título de mi base de datos para mi tabla así. Ya sé que hay una columna llamada título. Así que ahora voy a intentar esto en su lugar. No seleccione el asterisco, pero seleccione el título en su lugar. Voy a pulsar Enter. Y ahora, esto se ve un poco mejor. Puedo ver los títulos dentro de esta tabla de arriba a abajo. Ahora, lo bueno aquí es que puedo seleccionar más de una columna también. Digamos que no quiero solo el título, quiero títulos y autores en mi búsqueda. Bueno, yo podría hacer eso también. Déjame probar esto. Select no solo título, entre comillas, pero luego voy a decir coma y alguna nueva columna para seleccionar. Voy a seleccionar también los autores de esta tabla. Y los seleccionaré de la tabla de la lista larga así. Ahora pulsaré punto y coma para terminar mi consulta. Pulsa Enter. Y ahora veré una variedad de columnas aquí, en particular el título y la columna del autor. Ahora, esto va a ser como todas mis columnas hasta ahora. Y hay una manera para mí para volver solo a algunos de ellos más adelante que vamos a ver. Pero por ahora, vamos a preguntar,
¿Qué dudas tienes sobre esta instrucción de SQL Select y sobre cómo estamos volviendo estas filas? ¿Tengo que usar las comillas alrededor de las palabras así como tú? Sí, gran pregunta. ¿Tengo que usar comillas alrededor de las palabras como lo hago yo? En general, es una buena práctica usar estas comillas dobles alrededor de los nombres de las tablas y los nombres de las columnas. Estos se llaman identificadores SQL. Más adelante veremos que también tenemos cadenas en SQL, que son colecciones de caracteres que podemos usar. Para estos, simplemente los entrecomillaremos para notar la diferencia entre una cadena y un nombre de columna real. Así que una buena convención de estilo es usar comillas dobles para nombres de columnas y comillas simples para nombres de cadenas. ¿Alguna otra pregunta? Quería saber de dónde sacamos toda esta información, es decir, estos datos. Yo no conozco esta lista de libros. ¿De dónde sacamos toda esta información? Sí, una gran pregunta. ¿De dónde sacamos esta información? Algunos de estos datos están a disposición del público. De hecho, si miras el sitio web del Premio Booker, puedes encontrar un conjunto de libros longlisted a lo largo de los años. En este caso, tenemos libros de 2018 a 2023. También veremos más adelante que esta tabla tiene datos sobre las valoraciones de esos libros y el número de votos que recibieron esos libros. Esos datos son de Goodreads, el sitio que agrega reseñas de gente como tú y gente como yo que califica libros en línea. Así que hemos tomado datos de diversas fuentes y los hemos combinado en uno solo. Respondamos una pregunta más de Vinayak. Sí, quería preguntar sobre la sintaxis que usaste en la terminal. Así que todo el SQLite 3 es sensible a mayúsculas y minúsculas, porque durante el uso de la sintaxis utilizaste letras mayúsculas. Entonces, ¿podemos utilizar letras minúsculas también? Una gran pregunta. Aquí he utilizado mayúsculas para las palabras clave, SQL, y minúsculas para los nombres de las tablas y columnas. ¿Tengo que hacerlo? En algunos casos sí, en otros no. Creo que podría usar minúsculas para estas palabras clave. SQL, pero no es un muy buen estilo, por ejemplo. Así que déjame mostrarte un ejemplo de esto mientras vuelvo a mi ordenador. Así que la pregunta de nuevo era, ¿puedo usar minúsculas para las palabras clave SQL? Creo que podría, pero la pregunta es, ¿debería? Y probablemente no. Así que déjame probar esto. Voy a decir select, digamos, título de, oh, tengo la costumbre de mayúsculas. Así que diré de minúsculas longlist así punto y coma. Oprimo enter. Y sigue funcionando. Pero el problema con el que te puedes encontrar es que alguien que lea tu consulta, sobre todo si es larga, puede querer saber cuáles son las palabras clave SQL. ¿Y cuáles son los nombres de las columnas y otros identificadores? Poniendo en mayúsculas tus palabras clave SQL, puedes dejar claro que se trata de una palabra clave, SQL, y no de otro nombre en general.